Bitácoras de viajes, sueño y resiliencia. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. 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 Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias. Este podcast es producido por la ONG Migrantes en los Ríos en alianza con la Asociación Cultural La Compañía Imaginaria, ACLASI. Todas las entrevistas han sido realizadas a migrantes que decidieron radicarse en diferentes comunas de la región de Los Ríos, Chile, en los últimos años y responden al objetivo de dar voz a los migrantes y oídos a los habitantes de la región para aportar al diálogo intercultural necesario para el entendimiento entre quienes habitamos este territorio y a la valoración de las historias y trayectorias de vida de las personas que, por diversos motivos, han decidido migrar. Bitácoras de viajes, sueños y resiliencias es un proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional de Los Ríos, 2023. Hola a todos, hoy tenemos otro invitado muy especial y me gustaría mucho, siempre empezamos de la misma manera, que es dando la voz al invitado para que se presenten como a cada uno le guste. Muchas gracias, mi nombre es Segundo. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista donde que estoy orgullecido. Donde que me ha tomado en cuenta. Gracias por colaborar en este proceso, donde que nuestros sentimientos, decisión, donde ha habido motivos para expresar lo que sentimos, de dónde somos, y como estamos aquí en un país, refugiados o, ¿cómo decirle? He venido a otro lugar para pasar un experimento como la vivencia muy distinta a lo que uno se ha vivido en nuestro país. Perfecto. ¿Podrías mencionarnos de qué país sos oriundo? Mire, mi nacionalidad, donde que yo he nacido y vivido es en Ecuador, provincia de Imbabura, cantón Otavalo. Un hermoso lugar. Sí, ese es mi pueblo. Es muy lindo. ¿Qué te trajo de Otavalo al sur de Chile? Mire, mi trayecto de donde que llegar a este país, Chile, de mi querido Otavalo, donde que yo he nacido, viví, fue donde que la necesidad de surgir, seguir adelante con la lucha, donde que desde niño he tenido un objetivo siempre en mi corazón, como que había un sentimiento cuando estuve en la escuela, durante en el colegio, pero tenía un sentimiento que a mí me nacía, como que ya tenía un aviso, que un día vas a viajar, o sea, siempre tenía una ansiedad. Para salir. Sí, un día a mi madre lo pregunté, le dije, ¿por qué será que a mí me nace eso? Y mi mamá decía ya otras cosas, o sea, tú estás soñando, no sé en qué anda y muchas cosas, porque nuestros padres no eran más así donde que poder ir a conocer países, otro tipo de cultura, experimentos, pero en mi corazón nacía. Y entonces en un momento inesperado, donde que yo decidí y vine a este país. ¿Por qué Chile? Muy interesante la pregunta. ¿Por qué Chile? Sí, ¿Por qué no otro país? Claro. Mire. Y entonces aquí generalmente había un familiar mío que también vivía acá en Concepción, región de Biobío.
Y entonces siempre cuando bajaba a Ecuador decía, mire, te invito, vamos, pero yo siempre decía no. Pero de un momento al otro, cuando tomé la decisión, le dije, ya, entonces me voy. Quiero conocer, quiero trabajar. Incluso si hay una oportunidad para estudiar, y voy a estudiar. Y en eso, pero en un momento, solamente hace 15 días no le dije nada, pero cuando ya faltaba dos semanas, ya como compré pasaje de avión a través de mi hermana que me ayudó con los pasajes y entonces en un momento inesperado vine. Y entonces para mí fue y como la vida me da sorpresas, donde que un momento estás aquí y para el otro estás acá. Claro. Y entonces ahí es donde que yo me di cuenta que a mí siempre en colegio me gustaba como parte, digamos, allá lo conocen como sociales, materias sociales. Se dibujaba donde que mapa política, mapa físico, de globo terráqueo, de todos los países. Y entonces yo solamente veía y ya sabía dónde está la ubicación en cada continente, los países. Venías y viajando desde muy chiquito. Y qué monedas utilizaban, Claro. y qué idioma hablaban. Y entonces para mí fue más interesante. Y ahora mismo cuando vivo aquí, y ya le digo, donde que comienza el sol, y por donde que ya se oculta, uno ya se sabe. Y el norte está allá, y el sur está allá, y y entonces uno ya se sabe. Y donde queda otro país igual. Claro. Y siempre me ha ayudado, gracias, en este país. Al momento de llegar fue muy duro, porque yo llegué en un mes de julio, en invierno, porque eso en mi país, donde que yo vivo, no existe eso. Como acá llega menos 2 grados, menos 7 grados cuando en la noche amanece. Y entonces llegué en esa temporada, para mí fue un cambio climático muy duro para mi cuerpo. Enfermé un poco, resfriado, y a pesar que estaba debajo de la cobija, mis pies no se sentían. Y entonces para mí fue duro para adaptarlo acá. Y de ese viaje para darte esa oportunidad, ¿no? Voy a salir de mi Otavalo y emprendo el viaje hacia Concepción en ese momento. ¿Qué fue lo que te movió? Porque una cosa es venir a ver cómo es ese otro país y otra cosa es decidir venir a trabajar acá. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo supiste que te ibas a quedar? Generalmente yo vine acá, no era para quedarme. Vine por 2 meses. Pero aquí la situación se cambió. Fue otra historia. Y entonces justamente con un familiar pasó por ahí unos detalles y entonces yo me decidí quedar. Supongamos, fue el inicio donde que como yo llegué acá en mes de julio y me tenía que regresar por mes de septiembre. Pero ya entonces como de la vuelta la historia se dio otro cambio y entonces me quedé. El pasaje del avión se quedó ahí. Se quedó ahí. Sí, y entonces yo también quería regresar dentro de un año porque llamé al aeropuerto para cambiar el pasaje. Para cambiar el pasaje, para traspasarlo a más tiempo. Claro. Y entonces me dijo, máximo se puede 1 año. Y entonces, pero lo hice el cambio, pero igual ahí ya empecé mejor a trabajar. Igual hay unos conocidos compañeros que aquí lo conocí y dije, mira, ¿por qué no te regularizas? ¿Por qué? ¿Y cuál fue tu sueño, tu cambio? Por lo menos aquí conoce. En tu país, en nuestro país, se decía también que mira, también allá está más duro. Y ahora la situación cómo está, ¿por qué? Y acá, ¿por qué no vas a la migración? ¿Por qué no vas a extranjería? Y entonces en esa época estaba en Concepción y me fui allá.
a regularizar y entonces hacer la prórroga y después me dio un tiempo y de ahí lo tramité para hacer La el residencia, sí, claro. residencia temporal. ¿Y cómo es ese proceso desde el sentir, ¿no? Porque yo siempre digo que es increíble porque Sudamérica tiene la cordillera y nos une esa serpiente que son los Andes, ¿no? Sí. Pero en parte también son mundos muy diferentes. ¿Cómo es tu sentir en este lugar tan lejos de donde sos, desde la cultura, la comida, la añoranza también, ¿no? El extrañar ese terruño de donde uno nació, mirándolo ahora desde el otro lugar, porque ahora estás viviendo mucho más al sur, te fuiste. Sí. Mire, en esto, generalmente cuando yo veo al despertar, yo recuerdo todo. Yo siempre tengo eso. Yo donde nací, como cuando era niño con mis amigos jugaba. Hay veces como la tecnología ahora está más avanzada, voy a perfiles donde que son donde que mi nación de origen, cómo sacan un poco de video, donde yo caminaba y entonces donde que mis naciones, donde que yo caminé por ahí, entonces a mí la nostalgia está ahí. Y entonces en un momento voy a regresar, pero como mi vida, o sea, cuando uno no se nace y se va creciendo, nunca sabe dónde nació aquí, pero dónde va a estar tu destino. Y de ese destino, ¿a dónde te puede cambiar la vida? Y entonces eso, la vida es un misterio. La vida es un misterio. Sí, digamos, en mi sueño cuando era niño, tan niño, quería ser un chofer de un bus. Ya. Y cuando fui lindo. creciendo más grande, quería ser un senador. Ya. De Ecuador. Sí. Muy Y bien. después investigué que era un senador, pero o sea, uno cuando decía un senador era otra cosa, Obvio. pensaba, o sea, como hace un momento estaba ahí. Y después llegué a enterar muchas cosas a través del estudio. Quería para estudiar ser un derecho. Pero y eso Abogado, que claro. sí hay una oportunidad todavía, ahora no hay tiempo límite, alguien que desea surgir una carrera, nadie puede poner Sí. un límite, todo se puede, eso es decisión de Estás a cada tiempo uno, para todo, estudiar, sí. sí. Y entonces, pero cuando el misterio de la vida le da la vuelta, hay una cosa que yo siempre he dicho en mi vida, donde sea que esté, tengo que esforzarme para mí mismo, para el bien de mí. Qué hermoso. Pero como usted hace un momento me preguntaba, ¿qué es lo que siente al momento que nos une la cordillera de los Andes? Sí, para mí la cultura cambió totalmente. Tanto el sabor de alimentos, la comida, es otro. Es muy diferente. El horario que aquí se desayuna, se almuerza y se come como la cena o el once que lo conoce, es muy distinto a lo que uno se ha vivido desde nacimiento. Sí, entonces en mi caso, mi cultura de donde que yo vivía, como soy indígena, se despertaba a las 4, 4:30, 5:30 y entonces a esa hora mi madre siempre era como una alarma despertar a esa hora ya decir, mira, tienen que desayunar para que vayan a la escuela, al colegio. Claro. Y entonces era de otra manera, y también en esa época yo cambié de colegio, era más lejos, como 1:30 para llegar al colegio. Mi mamá me hacía ¿Iban despertar caminando? No, era muy lejos, pero 2 horas, 1:30 en bus. Wow. Me hacía despertar 4:30 de la mañana. A esa hora me servía el alimento y entonces ahora me propongo que a esa hora recuerdo que cuando el cuerpo ya se acostumbra, me daba hambre. Claro, A esa hora, faltaba el desayuno. o sea, en otras palabras, el hambre era quien hacía despertarlo. Claro. Era como una alarma que era para despertar.
y me iba y a las 7 llegaba el bus. Salía a las 5 el bus y a las 7 de la mañana llegaba el bus. Y de ahí tenía que caminar como 20 minutos, Al media hora y colegio. llegar al colegio. Sino que mi vida, un poco de historia de, por otro lado, si contaba, fue por otro lado. Durante el Tengo- transcurso Claro. tenía mi objetivo, como hace un momento le decía, mis sueños pasaron por distintos lugares y al último estoy aquí. Mm. Yo a veces con unos amigos o yo he contado mi vida, testimonio completo, dónde tenía que yo estar o en qué lugar. Pero el destino cuando lo cambia es un misterio, como hace un momento decía, pero para mí fue hermoso conocer aquí. Qué lindo. Gente de otro tipo de comportamiento y es muy distinto. Sí, tanto con dialecto, manera, el acento, Todos lo que uno lo modismos. dice se entiende de otra manera y aquí lo tiene el acento de otro concepto muy distinto. Y entonces uno para convivir hay que vivir con ellos. ¿Y en tu infancia eras bilingüe, sos quechua hablante o no? ¿Sos de una comunidad Sí. quechua hablante? Sí. Desde niño, mi madre, o sea, mejor dicho, como era yo indígena, nosotros empezamos a hablar desde que empezó a hablar. Y el español empecé a hablar cuando ya me fui casi a la escuela. O sea, eso es lo que no me doy cuenta ni cómo aprendí a hablar español. Claro. O sea, tu lengua materna es el quechua. Quichua. Sí. Qué Sí. hermoso. Sí, entonces en la casa con mi madre siempre hablamos en quichua y acá alrededor con todos hay que hablarlo en español, lo que se entiende. Sí, de ahí uno hay que ser más conmutativa, unidos con toda la sociedad. Y entonces para mí, yo agradezco mucho a mi madre también porque nunca he perdido esa identidad de ser indígena, pero con todo respeto, yo respeto a todos. Claro. Sí, con todo respeto a todo, donde que es aquí en Chile, también hay mapuche, mapudún, de todo lo que hablan. Con ellos yo he conversado y ellos hay cosas que pueden hablar, hay cosas que no. Y para mí una relación con ellos en forma así, conversar, un diálogo, ha sido hermoso. Yo he preguntado cómo fueron, cómo crecieron y entonces la historia de ellos es muy distinta a la mía. Sí. Y entonces yo digo, en cada país, cada migrante que viene de distintos lugares, acá a Chile o a otros países, también cada uno en su casa tiene distinta manera su vivencia. Claro que Sí. sí. ¿Tenés algún sueño en dónde te ves en los próximos 5 años? Que En- después la vida nos puede, ya sabemos, podemos juntarnos en 5 años y ver a dónde nos llevó la vida, pero en este momento, si tendrías que pensar qué quisieras hacer o dónde te soñarías en ese futuro no tan lejano. En 5 años. Para mí, en 5 años, según lo que yo he estado pensando, solamente he pensado porque aquí mismo me ha dado otra sorpresa, porque mi objetivo era otro, pero también de un momento al otro cambió. Ujú. Y entonces busqué por otro lado también. Y entonces hay cosas que mejor ya no hice planes para mañana. Y entonces, pero dentro de 5 años, si es que puede convenir o no, puede pasar o no, estoy proponiendo pero ya de aquí, de este lugar donde que yo estoy, ir a otro lugar. Ujú. Sí, pero dentro de Chile, pero estar en otra región. Perfecto. Sí, O sea, mudarte de sí, región. mudarme. Sí, porque aquí yo he estado como 4 años aquí. Ujú. Sí. Y, por ejemplo, alguna reflexión acerca de lo que significa, que me gustaría mucho también, como, ¿qué significó para vos ser migrante acá en el sur? Mire, para mí ser un migrante tiene muchos, tanto expectativa y realidad.
Para mí, como un migrante significa en donde que a mí en persona, cuando se encuentra con alguien que supongamos aquí, en este lugar, siempre me confunden con otro país. ¿En Siempre serio? me dice, tú eres boliviano o peruano, Peruano, ya. Tú claro. eres de Bolivia o tú eres de Perú, ¿cierto? Le digo, no, soy de Ecuador, ¿ya? Porque para nosotros, porque generalmente a mí me decían que antiguamente llegaba más los de Bolivia y de Perú. Y nosotros creo que tenemos un poco de rasgo con los dos países que están. Todo migrante debe de enfrentar un sinnúmero de problemas sociales propios, como son confrontar la constante discriminación que sufren los emigrantes y la inevitable desintegración familiar como principal secuencia del fenómeno migratorio. Y entonces dentro de aquí, como migrante, hay partes que uno se ha sentido al comienzo cuando yo llegué hace 4 años, ahí sí donde que uno se sentía más desprecio, tanto en el bus, a veces cuando me iba por la Verma, o aquí le conocen como vereda, por la Verma, ¿no? Y hay personas que cruzaban la calle a otro lado, decían, no, este es extranjero, mejor se cruzaban, o este es peruano o boliviano cruzaba. Pero como usted conoce con la situación, lo que actualmente lo que está pasando dentro de aquí en país Chile, no solamente aquí, sino en distinto aquí América del Norte, América del Sur y Central, donde que ahora le conocen como éxodo a este Sí. 2023, 2022, 23, porque la gente está así, del norte a sur. Sur cruzados. Sí, si no funciona al sur, van al centro, por todo lado. O sea, donde que le puede uno sobrevivir. Pero antiguamente cuando yo llegué no era así. Era muy distinto porque ahí teníamos que entrar todo legal. Digamos, si yo tenía una cosa que era más miedo a los de PDI. A pesar que yo tenía en regla mis documentos, todo legal, pero a PDI tenía un miedo. Todos los migrantes le tenemos miedo. Sí, O sea, ese trámite de extranjería, sí. yo creo que es algo que, bueno, es algo que los que no migran no tienen idea. Sí, era terrible, Es terrible. terrible. Sí, no Porque es una experiencia grata. sí, en esa época para mí era cuando que PDI andaba local por local o por la calle, 2 o 3 a la derecha y a la izquierda igual, tanto por Valdivia, por todo lado. Y yo veía eso, me regresaba por otro lado, esconder algún mall, algún lado. Pero a pesar que tenía carnet, tenía todo. Sí, sí. Porque Es visceral. sí, y Tiene entonces, que ver con... Sí, sí. y entonces, pero veía todo, verificaba, está perfecto ya. Pero siempre decía, con la mirada que ellos tenían, tienen un estudio para analizar dónde que si miente o dice la verdad. Y donde yo tenía eso, tenía terror a ellos. Siempre preguntaba, ¿tú de dónde sobrevives? ¿De dónde generas tu economía? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Cómo entraste? O sea, preguntan todo. Si alguna cosa te fue mal o no pudiste contestarlo, te llevaban a la comisaría de ellos. Y entonces ahí sacaban todo. Si donde que alguna cosa te equivocaba, te anulaba el carnet. O si no, si peor que uno estaba legal, le daban oportunidad de 15 días. ¿Sales por tu cuenta mismo a tu país o quieres que te expulse? Te da 2 opciones. Sí. Entonces, eso era para mí algo muy peligroso. Sí, entonces, todo cuando estaba en trámite como migrante, había como más discriminación. No en todo, porque No, también sí. hay personas que decían, sí, que bueno, me encanta, porque yo generalmente cuando ya quedé aquí empecé a trabajar.
Claro. Sí, empecé a trabajar, busqué trabajo en supermercado Líder, también había otros supermercados que aquí hay. Me dieron una oportunidad, me dieron la mano, estrechar, donde que me dieron una oportunidad para yo conocer con ellos, convivir, para que yo empezara a trabajar y tener comunicación con los demás compañeros. Y conocí mucho y aprendí de ellos también. Y entonces, igual parte de los tratos era muy distinto lo que yo recibía y cómo uno se ha vivido en mi país, porque como le digo, cada país tiene su ética, su moral de comportamiento en cada familia, en cada país, en cada región, o allá le conocemos comunidad o parroquias. Y entonces aquí muy distinto. A mí aquí en Chile me dio sorpresa muchas cosas que yo aprendí, cosas positivas. Digamos, aquí se saluda, hola, ¿cómo está? Entre hombres, dice hola. Pero hay muchas cosas que en mi país no se podía decir hola. Cuando dice hola, entre hombres se interpretaba de otra manera. Ah, mira. Si decir hola a una mujer, a un hombre, no se puede. ¿Y cómo se saluda? Perdón, Ahí la tiene ignorancia. una palabra donde que dice ¿qué más? Sí, ¿qué Ah, más? perfecto. O el mande. A mí cuando fui Sí, a Ecuador muchas veces me preguntaban mande. sí, o cuando dice, o ¿cómo está? Dice, sí, mande. O si Claro. no, dicen, hola, bro. Sí, Hola, bro. sí. O que no, ¿qué tal, bro? Pero no dicen hola. Hola, Hola se claro. puede decir únicamente a una mujer. No sabía eso, O mira. mujer a un hombre. Viste que aprendimos algo. Pero cuando dice entre hombres y dice hola, se fue a otro equipo, como generalmente se dice ya. Sí, entonces cuando yo llegué acá y yo conocí eso, decir a un hombre, que a mí que me Hola, diga claro. un hola, me sentí extraño. Una Sí, vez sí. yo recuerdo que entré al baño a Copec, Sí. de aquí en Ruta 5. Y alguien te decía hola, te asustaste. Sí, me dijo, pero cabello tenía largo así, en esta vez hice la trenza. Y entonces estaba suelto, estaba en lavamanos lavando la cara y en la mañanita. Un caballero se confundió con una mujer, me dijo, hola, está linda mi amor, la misma de siempre, dijo, la linda de siempre. Y en la micro, igual con cabello que tenía, se confundía mucho. O sea, Mira. pensaba que era mujer y me halagaba mucho. Y yo decía, ¿qué tengo cara de tener de una mujer? Pues, y después, ya pues cambió la cosa, dije, no, voy a hacerme otra cosa y me empecé a envolverlo. Y ya después ya se acostumbró. Claro. Pero al comienzo a mí me costó mucho, tanto con acento, adaptar aquí. Sí. Porque aquí lo que yo conocí utilizando las palabras significa otra cosa Otra acá. cosa. Sí, Sí, a todos nos pasa. sí, porque los acentos, bueno, más que todo el acento, igual me modismos. dificultó, Sí. pero igual la palabra, aquí la misma palabra que se utiliza como en Significa otra diccionario cosa. español, aquí lo utilizan de otra manera. Sí. Y nosotros utilizamos de otra manera. Sí. Sí, Y es entonces otra, para mí, es sí, el mismo español, pero con otro significado. Sí. Hay que reaprender. Sí, sí, sí. sí, es digamos así. un ejemplo, aquí le dicen, me voy a mi pega. Generalmente en diccionario nosotros decimos, ya me voy a trabajar. Sí, nosotros, sí, Y nosotros cuando yo también. escuché, está buena la pega, ya vengo mi pega, vengo cansado de la pega, yo no sabía ni qué ¿De decía. qué están ¿Qué, hablando? qué es una pega? Nosotros nos riemos, Claro. está todo el equipo riéndose para los que nos escuchan, porque a todos nos pasó. Sí, Sí, y entonces tal cual. uno se quedaba desconcertado. ¿Qué significará? Sí. Y como última pregunta, me gustaría mucho también hacerte la pregunta, ¿qué le aconsejaría si alguien nos está escuchando en algún lugar del mundo, pensando en tal vez venirse a vivir al sur de Chile? ¿Qué le aconsejarías? Ya. Respecto ahora, ahora hablemos donde que sería parte de la política de aquí de Chile, porque anteriormente se podía venir y establecerse aquí si alguien venía de turismo, se podía quedar después de la prórroga. Tal cual.
Sí, podía hacer la prórroga, después de prórroga o alguien podía contratarlo con documento de contrato de trabajo, se podría hacer la radicación. sí, radicación para un carnet de temporal en la migración. Pero ahora las cosas se cambiaron por la situación actualmente más que hubo acá con el país Venezuela, tanto por los documentos. Y entonces si alguien quiere venir acá, como actualmente el gobierno aquí en Chile pidió que todos los que quieren venir a trabajar acá en Chile tienen que tener una visa, un sujeto a contrato, una visa que puede solicitar en embajada de un consulado en cada país donde que está en Chile. Exactamente, entonces, de hecho la tienen que pedir antes de viajar. Sí, antes de viajar, porque ahora las cosas como se cambiaron por la situación que hubo, muchas cosas aquí, eso es lo que hace un momento decía. Nosotros como nuestra manera de vivencia fue muy distinta a lo que está acá en Chile. Yo generalmente no puedo actuar lo que yo vivía en mi país. Digamos, si en la noche podía tomar o bailar, y entonces acá cada comuna, cada ciudad, no se ve eso. O poner una música tan fuerte donde que yo vivo allá, nadie nos lo demanda, nadie puede decir nada. O sea, eso es cuestión de cada quien, puede alegrar el día o en la noche. Pero en cambio aquí no. Aquí si usted lo puede colocar alguna cosa o puede demandarlo o le llaman a carabinero. Y entonces como uno no conoce el derecho o cada país tiene su política, y entonces uno puede cometer muchos errores. Y por los errores que se comete, se puede a uno expulsarlo o nunca más puede llegar a vivir. Y entonces cada persona, cada migrante que quiere venir acá, hay que conocer la vida de chilenos como es. Y la legislación. Y la legislación, porque aquí la vida es muy dura. Y también el clima aquí es como un poco como de Europa. Yo, según lo que veo, porque también tengo conocidos en parte en España, tanto en ¿dónde era? En Bélgica o en Inglaterra. Tenía un conocido que actualmente allá ya comienza como verano. Sí. Y entonces el calor llega a tanto 45 grados por ahí, a veces más fuerte. Tal cual. Y en diciembre acá, entre 20 o 30 de diciembre en adelante, acá hace calor, pues. Y después cuando en diciembre está verano y allá está en invierno. Sí. Y entonces yo conozco más o menos, yo creo que el clima, tanto en Europa, acá está lo mismo. Pero como yo vivo acá en Centroamérica del Sur, en Ecuador, donde conocemos mitad del mundo. Claro, exactamente. Y allá no hay como 4 estaciones que existe acá. No, se desdibujan un montón. Sí, y entonces yo conversaba con mi familiar, yo decía, ¿usted podría soportar menos 4 grados, menos 2 grados, que amanezca toda la noche, y en el día puede pasar con 4 grados, 2 grados, 6 grados? Y no con soporta. la humedad, claro. Y con la humedad. Y a veces uno se puede resfriar. ¿Por qué? Mire, nosotros, más que todo yo, cuando en donde que yo nací, ahí podía llover 2 días y una noche. Para uno era, aquí lo utilizan la palabra que fome, que aburrido, que pase los 3 días, era una eternidad. Claro. Y después aparecía sol, era bonito. Pero acá cuando se pasa el invierno, comienza desde a mediados de abril, el sol ya no se ve como se ve en la mañana, que esté radiante. No, pues aquí pasa ya mismo, ya se pone a nublar, no se ve ni con los autos, se ve ni 100 metros como... La neblina, sí. Y después, durante en el día pasa terrible el frío. Y entonces, cuando un inmigrante que viene de otro país, donde que no vivió las 4 estaciones, también es otro. Sí. Muy distinto para que nuestro cuerpo adapte. A mí me costó para que adapte el cuerpo. A pesar que yo tenía calefacción, mi cuerpo no adaptó. Y a veces generalmente cuando hace un cambio de clima, también a veces esta vez pasé otra vez resfriado. Claro. Porque aquí cuando se cambia el clima, cambia bruscamente de un momento al otro y ya se cambia.
Ahí a mí me resfrió, estuve enfermo, otra vez tuve que tomar donde que es como Tapsin aquí para cambiar para mejorarlo. Entonces cualquier emigrante, compatriotas o quien sea que desea venir acá, que haga los documentos más que todo, porque aquí sin documento no es nada ni nadie. Porque para cualquier trámite se necesita carnet, o se necesita pasaporte, o se necesita donde que le dan en la entrada de migración acá en Chile la PDI, y entonces el sello, y ese es un documento donde que hay un dicho, cuídese más que su vida. Sin eso tú no eres nadie, no puedes hacer nada, te puede coger el PDI, te puede reportar, o alguien lo encuentra alguna cosa, te puede demandar. Sí. Y entonces, si en nuestro país, un poco cuando es subdesarrollado, yo recuerdo en mi país el carnet casi no se utiliza nunca, nunca. Sí. Y entonces cuando van a algún municipio, incluso ahí dice, mira, tráigame la cédula. Ucha, la cédula, ahora ¿dónde? No sé, habrá dejado. No sé dónde quedó, claro. Y entonces, en cambio, aquí me contaban, mis vecinos que son chilenos, me contaban que anteriormente, hace cuántos años atrás, aquí todo el mundo tenía que andar cargado carnet. Carabineros. Hasta el día de hoy es así. Ahora se cambió un poco, cambió. Pero todos los extranjeros tenemos que andar con la cédula siempre. Sí, y aquí anteriormente, si a los propios chilenos antes era obligatorio ir con carnet, si carabinero pedía, fiscalizaba, ¿cómo se llama? Páseme carnet, si usted no tenía, llevaba detenido para verificar si tiene algún antecedente o está con orden de captura. Y entonces aquí, como pasa muchas cosas, aquí en Chile el país es donde que la ley se respeta. Lo que dice el Estado tiene que cumplirlo. Si alguien no quiere cumplir, la ley aquí lo demanda y le pone un castigo, una multa, o lo que la ley lo otorga. Y entonces lo que nosotros en mi país podemos decir, mira, no, en mi país es muy distinto, que no podemos venir aquí a hacer lo que en mi país hemos hecho o lo que solemos hacerlo. Claro. Y entonces yo digo, antes de venir, o si es que vienen, tienen que preguntar a alguien conocido, a un migrante que pueda encontrarlo, decir, mire, ¿cómo es vivir aquí? Y cómo tengo que caminar por las calles, cómo tengo que tratar con la gente. Porque eso es donde que en cada uno de nosotros tenemos que aprender a respetar uno y otro. Claro, mire, aquí a mí me saludan todo el mundo y ahora yo no conozco a nadie. Todos me dicen, si veo que quedo mirando la cara, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está su familia? Igual, y le digo, ¿y cuándo conocí a él? ¿Y quién será? Y aquí hay unas culturas que me gusta aquí en Chile. Otra vez yo me fui al supermercado y compré como naranja, manzana, no sé qué cosa, nomás las compras. Y se me rompió una bolsa creo que era naranja, que compré así sin más. Y me salió unas manzanas que corrían y las personas me ayudaron a recoger y colocar en la bolsa. Y al tiro ayudar, e incluso me ayudaron a llevarlo. Al comienzo cuando yo llegué, y entonces para mí eso fue sorprendente, porque lo que en mi país en cambio eso no se hace. Claro. Incluso ahí tiene una manera de cultura donde que si tú lo pierdes, lo cogen a la escondida ya. O sea, avanzaste lo que tú pudiste rescatarlo lo demás. Y entonces hay una cultura donde que lo bueno yo lo tomo y lo malo lo dejo aquí. Claro. Y entonces para mí, donde que yo podría contarle cuando regrese a mi país, mira, acá estas cosas no se hacen. O sea, yo no puedo adueñar lo que son cosas tuyas. Porque no me corresponde. Sí, y entonces decir, tú tienes derecho a todo lo que tú tienes y yo tengo que respetar lo que tú eres. Y entonces en cada país para mí ha sido para respetarlo y cumplirlo, porque es un ejemplo que uno se podría colocarlo, es manera de vivencia con una casa con la otra. Claro. En otra casa tiene otro estilo de vivencia y acá tiene otro estilo. Y entonces cada país tiene su política, su ley, y acá tiene otra política. Y entonces ninguna casa vive igual. Otro puede dormir más temprano, otro puede dormir a las 2,
incluso hay otro que tal vez amanece con la fiesta y entonces los países más o menos es así. Es lo mismo, sí, tal cual. Sí, y entonces para mí aquí en Chile, a mí me ha gustado mucho investigar, incluso de dónde son sus orígenes. Hay personas que a mí me han contado que los que son de acá al sur vienen de turco y alemanes. Sí. Sus abuelos, sus bisabuelos son turcos y alemanes y muy poco españoles. Y entonces decían que los de Santiago, más allá, están de españoles, no sé qué países nomás están. Entonces están muy distintos países de europeos que llegaron acá. Y es por eso que la manera un poco de vivencia tienen al estilo de Europa acá. Claro. Y su rostro, su sangre y su estatura también. Porque mire, para mí era muy extraño mirar que yo me sentía enano al ver con lo que es aquí chilenos, porque yo conozco que uno que son estudiantes que tienen 16, 17, utilizaban su polerón, su buzo, talla XXL. Claro, por el Y entonces tamaño que tienen. claro, y entonces yo en esa época de 15, 16, yo utilizaba zapatos de talla 32, 33. Y Claro. aquí, y yo cuando entraba a comprar mis pantalones a supermercado, tenía que, digamos, a mall, tenía que buscar donde que era de niños. ¿Por qué? ¿Qué pantalón de talla me utilizaba? Era 36, Claro. era más flaquito. Y entonces 36 donde adulto no va a haber, pues. Y entonces tenía que buscar donde que era de niños, de estudiantes. Y en cambio aquí eran de estatura Sí, de muy porte grande. más Para alto. mí era caminar en medio de gigantes y adultos. yo me veía niño. Claro. Y entonces hay muchas culturas donde que para mí me sorprende y entonces le digo, si aquí en Chile me sorprende, ¿y cómo será ir tanto a Europa, a Nueva Zelanda, a Claro. Alemania, a Que son Bélgica, mundos muy, a muy, Rusia? muy diferentes. Y entonces le digo, la cultura donde que a este mundo trajo Dios es de un árbol, pero con distintos tipos de frutas. Y entonces uno nunca va a llegar a saber, a comprender lo que la creación de Dios, lo que ha hecho muy perfecto y con muchas cosas donde que uno tiene que aprender a cuidar, respetarse mutuamente, cuidarse unos a otros. Y eso es lo más lindo. Es hermoso. Decisión de usted. Yo no puedo decir, tú tienes que hacer lo que yo te digo, sino respetar lo que tú sientes, lo que tú quieres, lo que tú eres. Y a mí también respétame, y entonces los dos totalmente respetamos y vivimos en paz. Que esa es yo creo que es uno de las grandes enseñanzas que tiene tu pueblo, la reciprocidad. Para los quichuas es una parte muy fundamental de su cultura y es algo que ustedes ancestralmente saben cuidar también. Y que es muy bonito pasárselo a las nuevas generaciones, no solamente a través de los dichos, sino que como ustedes lo hacen, a través del ejemplo vivido también, ¿no? Que es hermoso. O sea, qué mejor para nuestros jóvenes que verte a vos, a todos tus compañeros, cómo viven y que eso de verdad se puede hacer, porque es parte de su vida y es muy Sí. lindo eso. Hay una parte mire, en mi país, en provincia de Imbabura, en donde que le decían nosotros como Otavalo, ahí le conocen Otavalo, desde antiguamente ha sido un pueblo migratorio, de antiguamente, cuando el capital en mi país, Ecuador, es Quito. Sí. Ahí, seguramente, había unos videos donde que las casas eran uno que otro muy lejos y el aeropuerto, y empezaban a vender lo que era puro artesanías. Otavalo es un pueblo de artesanía y música. Antiguamente, ancestralmente. Sí, y entonces ahí, todo alrededor del pueblo de Otavalo, todos migran, desde antiguamente. La población de migrantes ha sido siempre de bajos niveles educativos, provenientes principalmente de las zonas rurales.
Un estudio efectuado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos en el mes de marzo del año 2008 reveló que 1.571.450 ecuatorianos emigraron a otros países, de los cuales el 66% tenía un empleo en varias profesiones y actividades, el 3,2% estaba en el servicio doméstico. El 11,2% eran jornaleros o peones agrícolas y el 19,7% se desempeñaba por cuenta propia. Cabe destacar que los artistas en el extranjero, siendo las manos ecuatorianas reconocidas en Europa por su arte, quienes alcanzan un puesto siempre en los museos como restauradores y su arte folclórico es públicamente reconocido, como es el caso de los indígenas que representan un segmento realmente diferente, ejemplo digno de imitar. Ellos deleitan con su música a toda Europa. Son los indígenas quienes han sido los mejores embajadores ecuatorianos, han aprendido diversas lenguas y junto a los emprendedores ecuatorianos independientes se han desarrollado económicamente, logrando adquirir parcelas en el Ecuador, haciendo de esta manera su retorno próspero en la zona de la sierra, donde habitan como una comunidad unida y férrea, ejemplo de trabajo fecundo para todas sus generaciones. No sé si, como toda migración hemos visto, está en China, está en Rusia, En Europa. Nueva Zelanda, en todo lado. En todos Y lados. entonces actualmente yo conocí a muchos, tanto mis compatriotas que están acá en Chile, tienen sus hermanos en dónde. Dice, ¿dónde está su hermano? ¿Usted cuántas familias son? Dice, somos 8. Y dice, mi hermana está en Nueva York y mis papás están en España. Y dice, ¿y otro hermano dónde está? Está en Bélgica. ¿Y otro dónde Claro. está? Y otro dice, mi último hermano está en Brasil y yo estoy acá en Chile. Y le digo, si en algún momento, ¿cuándo saben reunirse? En una fecha muy especial que allá es en febrero. Bajan para las fiestas como en Otavalo existe, hay muchas tradiciones y entonces se bajan. Y entonces muchos, tanto dentro de la familia, tienen un destino muy distinto. Crecieron juntos y entonces tienen una mentalidad donde ¿qué? De surgir, conocer otro país, pero ¿a qué se van? A trabajar, a conocer, a respetar y hacer conocer nuestra cultura, nuestra manera de vivencia. Y eso ha sido donde que uno se ha generado mucho, donde que crecer culturalmente, tanto en conocimiento, cómo es otro país y cómo es mi país natal y cómo se vive en todo en Cosmo vivir, pues, en todo, a nivel mundial, manera de cultura de vivencia. Y hacerle conocer, y eso es donde que mi país, en Otavalo, en Ecuador, el cantón Otavalo, ha sido parte de migratorio. Claro que sí. Pero ahí, para mí, yo me sorprendo del mismo Otavalo, porque actualmente ya no es solamente eso. Ahora se casaron con japonesas, se casaron otra vez, una compatriota mía se casó en Estados Unidos con un gringo. Y los hijos salieron gringos y bajaron a Ecuador, claro. sí, pero las Qué abuelas son bonito. indígenas y los nietos son gringos. Y Nace la abuela nace un nuevo Otavalo. y la abuela casi no puede hablar en español. Claro. Y los nietos gringos sentados no podían ni qué Entender decía a la una abuela. cosa. Sí. Y entonces hay donde que uno se va incorporando entre todas las naciones. Qué lindo eso. Y eso para mí me ha impactado mucho. Actualmente las cosas van cambiando lo que era antiguamente, porque antiguamente era más xenofobia en todos los países,
Mire, yo preguntaba aquí a una chilena otra vez, ¿qué sintió cuando primera vez usted vio a un haitiano que tiene color de piel negro? Y a mí me decía, o sea, dijo que quedaba sorprendido. Claro. Es decir, jamás en su vida vio, únicamente vio en películas. Películas, no en vivo. Sí, y entonces primera claro vez que cuando vio dijo que era, y toda la gente quedaba mirando, decir, Claro. hay otras personas que pensó que este es un extraterrestre o no sé, pero hay personas que quedaron impresionados Sí. y ver que un piel negro, un bebé negro, decía, y otra persona por broma decía, pensé que era un simio, le digo, o sea, a veces broma a broma llegó claro. tanto, y entonces, y ahora le digo, ¿y ahora cómo lo ves? Me dice, ya uno ya se acostumbra a vivir y se ve como una persona normal. Porque a través del colegio en los estudios decía, aquí hay africanos, americanos, los latinos, acá nosotros conocemos como los latinos. Claro. En mi país existe así como haitianos como color negro, también existe como La mulato. parte de Esmeralda. Sí, Esmeralda, Quito, digamos Es Guayaquil, hermoso. Manabí, Puerto Viejo, todo eso. Y entonces, Sí, por supuesto. y Los entonces afroecuatorianos. afroecuatorianos, pero también tiene donde que en mi país hay Y todo se donde que se mezclaron pone, también sí, se pone sobrenombres. Sí. A nosotros nos dice serranos porque somos de la sierra. Mm. Sí, parte de la sierra de Cordillera de los Andes. Y a los de costa, nosotros generalmente hay, como le decimos, ponemos sobrenombre, le decimos monos. Sí, y Que entonces, son simpáticos. sí, mire, Monos. también hay o sea, cuando ponen un sobrenombre, le tienen como por su manera de hablar. Claro. Hablan muy rápido. Sí, hablan Y entonces rápido. uno no se puede entender lo que Es ellos dicen. cierto eso. Y siempre utilizan la mímica que no sé cuánto. Dijo, Monos. lo que uno se puede decir 5 palabras, ellos dijeron como 15 o 20. Los pasaron por encima 20 veces. Sí, y entonces uno decía, y quedaron Qué como, genial. a ellos le dicen ya, y cuando vienen aquí, todos se encuentran por Otavalo, ellos son monos, ya le conocían así, son los monos, más o menos, y entonces, y ellos también nos conocen, no, son Los serranos. Sí. claro. Sí, Sí, y sí, es entonces, cierto eso. y los de Oriente también son otro tipo de Sí. indígenas. Más o menos en mi país existe, no sé, no tengo una tasa de totalidad porque existen muchos indígenas. Mire, Así lo que yo tienen muchos pueblos originarios, sí. ustedes. Yo soy de parte de Muchísimos. Otavalo. Hay Después otras están los de la personas selva. de la selva que todavía existen, los de Shuar. Sí, tal cual. eh, Todos los pueblos de la costa que son diferentes. Y Sí. muchos. muchos Muchos. creo que dialecto había 27 dialectos. Y después las mezclas también, ¿no? Sí. Entre los Afroecuatorianos los le conocen. afroecuatorianos. Sí. Es Sí, un pueblo eso- muy rico en... En artesanía, en Sí. música, en la pesca, en frutas tropicales. En las piedras preciosas. Sí, en todo. Y a mí me gusta mi país igual. Yo valoro acá Chile también, me encanta. Mire, para mí, ver aquí, yo le digo, hay veces cuando yo me voy a comprar a Santiago cualquier cosa, en verano vienen los del norte, como de turismo, pasan por acá por los lagos, región de los ríos, porque para ellos les encanta. ¿Por qué? Ir al lado de un lago, a surfar, pasar más tranquila. Porque yo, como a usted hace un momento conversaba de parte de turismo, donde que llega a las comunas, donde que está cerca del lago, le gusta la tranquilidad. Sí. Acá la gente, muchos le gusta la tranquilidad, donde que no haya ni bulla, no haya ni nada de pelea, nada. Y entonces mucha gente aquí decide vivir en el campo. Comprar un terreno Una en el parcela. campo y ellos lo que les gusta es que los pájaros sean los que adornen su ruido. Claro. Dormir con canciones de los pájaros, que hagan bulla los pajaritos, los silbidos. Pero y ahora dicen, cuando yo vengo a veces en turbús, en cualquier bus que venga al sur, yo vengo y cuando voy por la Barranco, por todos lados, y me dicen, no, mire qué hermoso, acá es muy tranquilo, aquí no se escucha ni ruido, ni ambulancia, ni nada, aquí es un paraíso. Claro. Y entonces, si las personas que son de aquí Chile, los que son del norte, les gusta al sur de Chile, les gusta mucho, y a mí me han preguntado si quieren comprar terreno por acá, si alguien vende.
Yo le digo, si los mismos compatriotas de aquí se quieren vivir, ¿por qué deciden al sur de Chile? Porque aquí es hermoso. Aquí yo veo cuando me voy al campo, tienen muchos fundos que son muy hermosos, igual como tienen en Europa. Tienen muchos fundos que son así planitos, se ve hermoso lo que el verde, la naturaleza y las vacas, donde que se ve muy hermoso. Y entonces eso yo veía en las películas. Pero Ecuador tiene esa parte también. Muy poco. Poco, pero sí, porque ahí tiene más cordillera y entonces ahí es más barranco, los buses. Es más cerroso. Sí, y entonces, pero aquí me encantó. Y entonces, mire, una vez yo me quedé, no sabía ni por dónde era norte o sur, si me estaba yendo al sur o al norte, porque Ruta 5, toda la entrada y salida en cada comuna para entrar a un pueblo tiene misma entrada. Sí. Igualito. Igual. Yo me equivocaba en todos lados. Perdón que me río, pero es cierto, sí. Y entonces yo eso me equivocaba a la final, siempre tenía que utilizar GPS y ubicarme llegar. bien dónde estaba. Sí, y entonces únicamente cuando me iba en el bus, yo decía al conductor, me decía, mire, hágame despertar ahí, pero porque yo no conozco y tiene que hacerme bajar ahí. Sí. Claro. Pero todo era lo mismo, todo. Si me decía, al Ruta 5 tiene que ir un ejemplo, a San Pablo. Tiene la misma entrada, tiene su cobro, donde que es a Río Bueno tenía lo mismo, a la entrada acá tenía lo... Y entonces para mí, eso en cambio en Ecuador no existe. Sí. Y las casas aquí, mire, en Ruta 5, casi nadie no fabrica casas en Ruta 5. Pero en mi país, en cambio, le deciden todo donde que es carretero, tienen que hacer las casas y el negocio. Claro. Y el semáforo en Ruta 5. En cambio, yo le decía, aquí de la ciudad está muy lejos a salir a Ruta 5. Y entonces ahí donde que cambio de cultura y la manera donde que los políticos, donde que se hace, es otro tipo de vivencia. Son otras decisiones. Y entonces las culturas donde que yo aquí he vivido es muy distinto lo que uno se ha acostumbrado a vivir desde la niñez. Claro. Sí. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, el testimonio, y da para seguir hablando. Ojalá en alguna vuelta podamos, y nos juntamos en 5 años a ver dónde estás. A ver en dónde estamos. ¿En qué parte estás? Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias por ya pues la historia de la vida que dio sorpresa, porque uno nunca se pensó encontrar este momento que iba a haber. Tampoco no pensé ni hace 3 semanas ni 2 semanas, porque se dio la oportunidad, se dio nomás, y entonces la vida, eso es lo que le da sorpresa. Y uno a veces tiene que estar preparado para eso, porque puede venir cosas buenas y uno si no aprovecha esa oportunidad puede pasar. Y a veces las oportunidades solo dan una sola vez, hay veces da 2 oportunidades, pero si es que es una sola oportunidad hay que saber verla. Hay que saberlo. Sí, es así. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, ha sido un gusto para mí compartir un poco de vivencia, lo que uno se ha vivido durante el trayectorio acá como migrante, uno más acá en el Chile donde que se vive, pues. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto conocerlo. Cualquier actitud de preguntas, para mí está dispuesto en mí para contestar y responder o cualquier sugerencia. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Entonces ha sido un gusto. Que tengan buenas tardes. Igualmente.